Entonces hoy vamos a terminar el folleto, usted tiene un folleto allí y vamos a irnos a la última lección porque hoy nos toca la última lección. Y esta lección tiene como título Desierto de Sinaí. Desierto de Sinaí. Y vamos a poner nuestro versículo ahí está ya. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Bueno, ¿ese cuál es? 33:15, ¿verdad? Salieron de Refidín. Vamos a Números. Números, es que es 33:15, ¿verdad? Qué casualidad que es Éxodo y es Números el que vamos a ver. Números 33:15. If you go to the church, but you don't pay attention, and you don't concentrate in what the preacher is saying, you are not going to grasp. ¿Aló? ¿Ahí? Okay. If you go to the church, but you don't concentrate yourself, you don't pay attention to what the preacher is saying, you are not going to grasp the blessing that God has for you. ¿Lo dije bien? Did I say it right? Excellent. Thank you. Because I don't speak English. Yo hablo español. Y a veces me cuesta hablar inglés. Pero Dios me ha ido enseñando poquito a poco. Pero si usted va a la reunión y usted no pone atención, si usted no se concentra en lo que está enseñando el pastor, entonces con un poquito que se descuide, ya no capta lo que realmente usted tiene que captar. Porque nosotros los cristianos estudiamos la Biblia, pero tenemos que aprender a usar el Antiguo Testamento y el Nuevo. We have to learn to use the Old Testament and the New Testament. We have to learn. Not many Christians know how to use the Old Testament and the New Testament because the New Testament is contained in the Old Testament and the New Testament explains the Old Testament. You can see the light, the electricity. Ustedes pueden ver la electricidad, pueden ver la luz. That light has two wires, one negative and one positive. The negative is ground, and the positive is hot, caliente. There is no way that we can turn the light on if we don't have two wires. Same thing in the Bible. There is no way that you can see the plan of God, the purpose of God, if you don't use the two testaments. Because the two testaments show you the truth, show you what the purpose of God is. In other words, if you don't use the Old and New Testament, there is no way that you can have light. Spiritually speaking, is the same. No? Because the Old Testament is, in a sense, is negative. In a sense, is negative. But the New Testament, in a sense, is positive. Estoy tratando de hablar un poquito inglés porque si no, my friend va a decir, yo no entendí nada. ¿Verdad? Entonces, por amor a las personas, nosotros nos esforzamos. I'm going to do my best with my English, and at the end of the sermon, he's going to give me the qualification. You passed the test, Pastor. You didn't pass. Entonces,
salieron de Refidim. The words in the Bible, like Refidim, is not in Spanish. It's in Hebrew. In Hebrew. No es en español, es en hebreo. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. As Christians, we have to learn how to interpret the Bible, because the Bible was written in Hebrew, the Old Testament, and in Greek, the New Testament. Así que ustedes aprenden conmigo también inglés, ¿verdad? Entonces, las palabras que ustedes ven ahí, tenemos que estudiarlas. The words that are not in Spanish, we have to learn what is the meaning. Because all the words of the Old Testament have a spiritual meaning. They have a meaning as words, but the meaning in the New Testament is spiritual. See? The Bible is written in that way. La Biblia está escrita de esa manera. Jesus said that he's the door. But if you don't realize that it's a metaphor, you're going to see that door and you're going to say what Jesus was saying, that he's a door. You probably are going to look for the lock and say, oh. But it's a spiritual lesson. Jesus is the door to go into the Father. To go into God means that you need some spiritual understanding to go to God. If Jesus is the word, the door, means that something is closed. And to understand, somebody have to open the door. To understand God, somebody have to open the door for us. But it's a metaphor. In Spanish we call antropomorfismos. Antropomorfismos decimos en español, formas de hombre. God uses man forms to make himself understandable. Dios usa expresiones humanas para darse a entender. Entonces aquí tenemos que Refidim se recuerdan que es meternos al desierto. Refidim es que no había agua para beber, pero no es ese el significado de la palabra Refidim, sino que Refidim dice que no había agua para beber, pero el significado de Refidim es sustento. Porque Cristo es nuestro sustento. Entonces ahora vamos a la lección número 12, desierto de Sinaí. Y tenemos un título, we have a title, el núcleo de la revelación del antiguo pacto. El núcleo de la revelación del antiguo pacto. Esta es una de las estaciones más importantes. When the people of Israel came to, ¿cómo se dice Sinaí, hermana? Sinaí, pero Sinai. Es como almost Spanish, ¿verdad? En Sinai. Ok, cuando el pueblo de Israel vino a Sinaí, podemos decir que es el núcleo de la revelación del antiguo pacto, the Old Covenant. When the people of Israel came to Sinai, there is the center of the revelation of God of the Old Covenant. That's why when you listen something about the Old Testament, the Ten Commandments, esa es la ley de Moisés. Ahora, el Antiguo Testamento para nosotros es tipología. Es una manera práctica, en una manera práctica podemos decir que lo que pasó en el desierto no es algo como para pasarlo a la ligera.
Con esta estación no podemos tomarlo de la misma manera que cuando pasamos por Aluz o por Dofka. Las estaciones anteriores, porque lo que se dio en el monte Sinaí fue algo extraordinario y muy profundo. Vamos a ir al libro de Números y ese es el versículo. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Recuérdense que cada estación, cada jornada es una experiencia espiritual para nosotros los cristianos. Antes de pasar a los pasajes correspondientes a esta etapa que están en Éxodo, Levítico y Números, vamos a ir a la epístola de Pablo a los Gálatas para que allí podamos mirar algunas cosas, para que nos demos cuenta lo que representa Sinaí para Pablo, lógicamente por enseñanza del Espíritu Santo y que representa también para nosotros los cristianos. No vamos a leer Sinaí solamente desde el Antiguo Testamento, sino que vamos a leer Sinaí desde el Nuevo Testamento. Vamos a leer pues Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21, Gálatas 4, 21. Aquí lo tenemos en nuestro folleto. Dice Pablo a las iglesias de Galacia: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Veamos pues cómo el apóstol Pablo nos enseña a usar el Antiguo Testamento. Hay algunos cristianos que dicen: yo no creo en el Antiguo Testamento, yo creo en el Nuevo Testamento. You know, there are Christians that says that they don't believe in the Old Testament, that they don't only believe the New Testament, but that concept is incorrect. Porque Pablo usaba el Antiguo Testamento. Pablo usaba el Antiguo Testamento. Entonces, este último es el que nació de Sara, que era la esposa legítima. Fue el que nació después, nació por la promesa que Dios hizo, pero antes de que naciera Isaac de Sara, Abraham hizo esfuerzo para tratar con sus propias fuerzas agradar a Dios. Entonces Sara no podía dar a luz. Ella le dijo a Agar su sierva, y él tuvo un hijo de su sierva Agar, y de Agar nació Ismael. Ismael nació de la esclava, en cambio Isaac nació de la libre, de la esposa, o sea de Sara. Pero luego nos dice, lo cual es una alegoría. Lo cual es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Es una parábola, es una metáfora, es un símbolo. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios usa la historia del pueblo de Israel para enseñarnos a nosotros verdades espirituales. God uses the Old Testament to teach us spiritual truth. Dios usa el Antiguo Testamento as a sign, as a figure, as a metaphor, as a parable, to help us to understand spiritual things. That's why Israel is so important. Mucha gente dice, how come the Christians defend Israel if they are killers? Because they don't understand the Bible. According to God, that people there is a shadow, is a type, is a metaphor, is a parable for us. That's why we have to understand the history of Israel, because the history of Israel teach us the truth of the New Testament. Entonces, por eso es que los cristianos hablamos tanto de Israel,
Por eso es que nosotros creemos en Israel, porque la Biblia nos enseña. Mire, mire cómo dice aquí, pues. Dice, estas dos mujeres, las esposas de Abraham, son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces entendamos pues que ese pueblo de Israel físico, Dios lo tiene allí para dar hijos para la esclavitud. Ellos no pueden creer igual que nosotros. Dios no les permite que crean igual que nosotros, porque entonces si ellos creyeran igual que nosotros, el problema sería más serio, porque ellos tratarían de hacernos judíos a todos. A todos. Si Israel hubiera entendido el mensaje de Cristo cuando Él vino, todo el mundo fuera judío. Y a todo el mundo lo tuvieran bajo la ley. A todo el mundo lo tuvieran bajo la dieta kosher. A todos los hombres nos circuncidarían el prepucio. Todos tendríamos que guardar el día sábado. Pero como ya entendimos que es una sombra, todo lo que ellos hacen para nosotros es espiritual. Si a ellos les dicen que guarden un sábado literal, a nosotros nos dicen que Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro descanso. Si a ellos les dicen que hay que comer una comida sana, Cristo es nuestra comida sana. Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdadera comida. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos que estudiar la Biblia de esa manera. De otra manera nosotros vamos a estar, ¿a dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, esta alegoría, porque Dios mismo lo dice en el Nuevo Testamento, esas dos mujeres, Sara y Agar, son una alegoría, son dos pactos. Esa alegoría no es solo una historia de Abraham, de Sara, de Agar y de Ismael y de Isaac. Aquella historia escondía una alegoría. Dios estaba alegorizando, enseñándonos algo a través de esa historia. Estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos. Ha habido en la Escritura dos grandes pactos. El antiguo pacto que fue dado con Moisés y que comenzó en Sinaí. Y el nuevo pacto que es el que estableció el Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra, Él tomó con sus discípulos la cena y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Por supuesto que los cristianos, para entender esos pactos, tenemos que estudiar. Porque Él no hizo pacto con nosotros. Bueno, aquí en la tierra. El Señor no hizo pacto con ninguno aquí en la tierra. ¿Y cómo es que nosotros creemos en ese pacto si Él nunca hizo pacto con nosotros? Con los judíos no hizo pacto, porque el libro de Hebreos dice que después de aquellos días haré pacto con vosotros y que les va a dar y conceder lo que tiene la iglesia ahorita, que es creer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros no ponemos atención a la Biblia, nosotros no vamos a saber nada, ni vamos a saber la diferencia entre una y otra cosa. ¿En dónde hizo pacto Dios con nosotros? Usted tiene que estudiar la Biblia profundamente, porque el Señor Jesucristo no hizo pacto con usted ni conmigo. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos entonces en este pacto? ¿Verdad? Entonces, si usted lee cuidadosamente el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que el pacto de nosotros es eterno, el pacto eterno. Lo tuvo que haber hecho Dios con usted antes que usted viniera a la tierra. Usted solo se está identificando con algo que Él hizo en la esfera celestial.
Y eso muchos cristianos no solo no lo entienden, sino que a los que lo enseñamos nos dice que somos herejes. Pero la realidad es que el pacto de nosotros es eterno. Así lo dice Hebreos. Él hizo con nosotros, a nosotros nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para poder entender cómo es que funciona para nosotros el nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento Moisés trajo la ley, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Con Moisés se inaugura el Antiguo Testamento. Aunque antes de Moisés estuvieron los patriarcas, con Moisés fue añadida la ley a la promesa, y la tipología de los asuntos con Jesús viene la gracia y la realidad. Lo que Moisés introdujo fue la ley y la tipología. Lo que Jesús introduce es la gracia y la realidad. Entonces, cuando leemos ahora esta jornada del desierto de Sinaí, vamos a estar viendo el primer pacto, el antiguo pacto, el que corresponde con Agar. Por eso dice aquí que un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y ese es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Esto lo decía Pablo en el primer siglo cristiano, cuando estaba debajo del poder de los romanos, y hasta el día de hoy ellos no han podido hacer todo lo que quisieran. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Eso se refiere a Sara, eso se refiere a la esposa del Cordero. La primera es esposa de la ley, la segunda es esposa del Cordero. Entonces, fíjense que llegar al Sinaí es llegar a un punto clave, es llegar a un punto clave. Vamos a contabilizar las etapas. En el libro de Números empieza por Ramesés, segundo Sucot, tercero Etam, cuarto Piairot, quinto Mara, sexto Elim, séptimo Mar Rojo, octavo desierto de Sin, noveno Dofca, décimo Aluz, 11 Refidim, 12 desierto de Sinaí. Número 12, etapa 12. Estamos en un número de mucho significado bíblico. Esta jornada duró mucho tiempo. Para que ustedes se den cuenta, todas estas 11 jornadas duraron todas ellas 3 meses. Las 11 anteriores se realizaron a lo largo de 3 meses, desde Ramesés hasta Refidim. Inclusive al llegar a Sinaí, ellos demoraron 3 meses. Pero cuando llegaron al Sinaí, en el Sinaí estuvieron 11 meses y 6 días, casi un año. Es decir, que la nube se detuvo en el Sinaí y estuvo Dios enseñando unas largas y profundas lecciones. Realmente en el Sinaí se concentra mucha revelación. Podemos decir que hay 2 montes en los cuales se concentra gran revelación: el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte Sinaí es como decir el símbolo del Antiguo Testamento, y el monte de Sión es el símbolo del Nuevo Testamento, en el sentido espiritual de Sión. Entonces en Sinaí fueron muchas las cosas que Dios hizo y que fueron reveladas. En Sinaí fue donde se celebró el antiguo pacto y donde se introdujo la tipología. Y si ustedes quieren ver conmigo desde el Éxodo 19, vamos a ver desde dónde comienza esta jornada. Antes de entrar en los detalles, vamos a leer los versículos que nos muestran desde dónde y hasta dónde va esta jornada. Entonces vamos a buscar primeramente Éxodo 19:1. Y aquí lo tenemos impreso. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ahí lo dice, mire, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día
llegaron al desierto de Sinaí. Ellos salieron el 14 de Abib, llegaron entonces en 14 de Siván, o sea, 3 meses después. Todas las jornadas que hemos visto hasta aquí son 3 meses de caminata, aprendiendo lecciones, pero ahora llegan aquí a esta jornada que termina en Números capítulo 10, versículos 11 y 12, y comienza la siguiente. Ahí dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Después de un año, ya habían aprendido muchas cosas. Noten esa palabra, el orden de marcha. Entonces vemos que entre Éxodo 19 y Números 10:10, todos estos capítulos de la Biblia corresponden a la jornada del desierto de Sinaí, y sucedieron muchas cosas ahí. Fueron casi 12 meses, exactamente 11 meses y 6 días, se demoró la nube deteniendo a Israel ahí en el desierto de Sinaí, en la cordillera de Horeb, en el monte específico de Sinaí. En ese lugar estuvieron 11 meses recibiendo una revelación especialísima. Es el núcleo del antiguo pacto, el cual es la tipología y la preparación del nuevo pacto, es decir, que esta jornada, lo que fue revelado por Dios aquí en Sinaí, es una cuestión bastante grande, bastante grande. Vamos a ver, Lorenzo tiene más audiencia que yo. Gloria a Dios, bienvenidos. ¿De dónde vienen todos estos jóvenes guapos? ¿De dónde vienen? Ah, bienvenidos. Son invitados de Aide. Bienvenidos, jóvenes. Bienvenidos, buena misionera. Salúdenlos, sí, salúdenlos a todos. Que no se queden sin el saludo, salúdalos. Cámbiame batería. No sabían ustedes que yo opero con batería, ¿eh? Ahorita me está cambiando las baterías. Soy robot. Ok. A veces tenemos que leer muchos conceptos. Sometimes we have to read many concepts because it's the only way that we can learn. Pero tenemos que poner mucha atención. Si alguien pone atención, cómo se estudia la Biblia en una forma práctica, correcta, para que uno no tenga especulaciones ni opiniones, hay claves. Hay claves. O sea que una clave fuerte para entender la Biblia es que el Antiguo Testamento son símbolos, son parábolas, son metáforas, son sombras. Todo el Antiguo Testamento. Usted tiene que saber eso para poder interpretar el Nuevo. Todo es símbolo, ¿verdad? O sea que si usted lee en el Antiguo Testamento que hay un árbol, usted tiene que saber cómo se interpreta un árbol en el Nuevo Testamento. Son hombres. ¿Ok? Si usted lee que hay un río en el Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Si usted lee que en el Antiguo Testamento hay oro, plata, piedras preciosas, se va al Nuevo Testamento, son gente transformada. Si usted lee que hay barro en el Antiguo Testamento, se lo lleva al Nuevo Testamento, hombres naturales. El hombre fue hecho de barro. Pero cuando Dios quiere hablar de gente transformada, usa oro, plata, piedras preciosas, perlas.
¿Ok? Entonces nosotros, para entender el propósito de Dios, tenemos que saber cómo se interpreta las cosas al pasarlas al Nuevo Testamento. Fíjese el error que cometen los que no saben cómo se interpreta la Biblia. Miren pues, aquí va pues. Aquí en el Antiguo Testamento dice que hay que guardar un sábado, Si usted no sabe trasladar al Nuevo Testamento lo que el Antiguo dice, usted se confunde y entonces en el Nuevo Testamento les va a decir a las personas que guarden el sábado. Y eso no es correcto. Porque a nosotros no nos hablan de cosas físicas. Para nosotros nada es físico. Nada. Para nosotros los cristianos de este tiempo, los del Nuevo Testamento, todo es espiritual. Y ahí se pelean los cristianos porque aquellos dicen, no, tienes que guardar el sábado, empieza el viernes a las 6 de la tarde y tienes que terminarlo hasta el sábado siguiente y no vayas a comer, pues no vayas a hacer comida, no hagas nada, es descanso. Wrong, that's wrong. Those are wrong teachings. La verdadera enseñanza, cuando tú pasas el sábado para acá, es Cristo. He is the Sabbath. He is the rest. Cuando la gente deja entrar a Cristo en su corazón, descansa. Está en sábado. Pero se dan cuenta cuánta opinión hay en el mundo. Se dan cuenta cuánta religión hay en el mundo. Cuántas hipótesis hay en el mundo. Sí. ¿Cuántas teorías hay en el mundo por no saber cómo se interpreta la Biblia? Es sencillo. It is simple to translate. It is simple to transfer the truth of the Old Testament to the New Testament. Usted encuentra un pueblo de Israel en el Medio Oriente. ¿Qué es ellos? ¿Qué son ellos? Todo lo que a ellos les pasa físicamente, a nosotros nos pasa espiritualmente. Si a ellos les hacen guerra, a nosotros el diablo nos hace guerra. Cada vez que allá hay problemas y conflictos, la gente de aquí, los cristianos, tenemos conflictos espirituales. ¿Hay guerra allá? Hay guerra aquí. El Nuevo Testamento te dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra ángeles caídos, contra el diablo. Esa es tu lucha. ¿Cuántos de aquí han tenido luchas? Entonces me van a entender. ¿Se intensifica la lucha allá? Se intensifica en la iglesia. A los judíos nadie los quiere, a los cristianos nadie los quiere. Entonces, el título que tenemos aquí en la página 62 dice Visión panorámica de lo acontecido en Sinaí. Fíjense pues, no se acostumbren solo a leer el Antiguo Testamento y que Moisés fue al monte y que le dieron la ley y que le dijeron esto, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. You have to ask yourself, what does it mean for me? ¿Qué significa para mí el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo. El Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Dios le dio a Israel el Antiguo Testamento y luego, como no le hicieron caso, se fue a las naciones y a las naciones les dio la continuación que se llama New Testament. ¿Cuántos dicen amén? Por lo menos si no está de acuerdo conmigo, no diga amén. Pero si está de acuerdo conmigo, diga amén, hermano pastor. Visión panorámica de lo que aconteció en Sinaí.
a fin de darnos cuenta y abarcar panorámicamente las cosas que sucedieron en Sinaí, vamos a hacer una lectura somera, una ojeada de los subtítulos que le han puesto a la Biblia en estos capítulos que componen la jornada de Sinaí. Todos sabemos que los judíos, que los israelitas hicieron un viaje. Ellos eran esclavos en Egipto. To be a slave in Egypt means to be an slave of the world for us. Ellos eran esclavos de Faraón. Faraón es tipo del diablo. Nosotros antes de venir a Cristo somos esclavos de Faraón, que es el diablo. Todo es solo una sombra. Todo solo es una figura. Entonces por eso tenemos que poner atención a nuestro estudio. Así que vamos a ir a vuelo de pájaro y luego vamos a dar un cronograma. Primeramente vamos a armar un esquema. Vamos a leer los temas por página desde Éxodo 19 hasta Números 10:10. Para que tengamos una vista panorámica, para tener primero una idea, vamos a subirnos a un helicóptero. Aleluya. Vamos a subirnos a un helicóptero, se llama hermenéutico. Y vamos a pasar por encima de esos libros. Vamos a pasar, usted solo ponga atención, por eso le dije, cuando vaya a la iglesia ponga atención, porque el pastor es el maestro que enseña la palabra de Dios. Aunque muchos no lo saben hacer, pero nosotros procuramos hacerlo bien. Pero hay muchos maestros que no se preocupan y no les importa si el discípulo aprende o no aprende. Yo sí estoy muy preocupado de que usted aprenda. Yo estoy muy preocupado. Por eso cuando se duerme a veces digo, ¡aleluya! Digo, para que se despierte pues, ¿verdad? Porque digo, Señor, yo estoy hablando y dormido, ¿verdad? Entonces dice, ay hermano, me despertó y tan rico que estaba el sueño. En una oportunidad estaba predicando y cuando terminé de predicar me dijo una viejita, qué bonito estuvo el mensaje. Y yo dije dentro de mí, si todo el mensaje estaba dormida. Y me dice ahora que qué bonito predico. No te vas a dormir. Vamos en el helicóptero y vamos a ir viendo así desde arriba. Desde arriba. Usted va a ir ahí conmigo. Y vamos viendo pues. Libro de Éxodo. Aquí está en el folleto. Si no tiene el folleto, obténgalo, porque aquí está explicado todo lo que yo estoy hablando. Para que así haya una evidencia de que no hablé mis inventos, sino que hablé lo que dice la Biblia. Éxodo. Israel en Sinaí. Empiece a ver usted al pueblo de Dios en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos. El terror del pueblo. Leyes sobre los esclavos. Leyes sobre los actos de violencia. Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Leyes sobre la restitución. Leyes humanitarias. Las 3 fiestas anuales. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, las vestiduras de los sacerdotes, consagración de Aarón y de sus hijos, las ofrendas diarias, el altar del incienso, el dinero del rescate, la fuente de bronce, el aceite de la unción, el incienso, el llamamiento de Besaleel y de Aholiab, el día de reposo como señal, el becerro de oro, la presencia de Dios prometida, el pacto renovado, advertencia contra la idolatría de Canaán, fiestas anuales, Moisés y las tablas de la ley, reglamento del día de reposo, la ofrenda para el tabernáculo. Podemos saltar todos esos capítulos que corresponden a lo que había dicho y llegamos al final de Éxodo y hay una nube sobre el tabernáculo. Ya volamos sobre Éxodo. Un montón de cosas. Infinidad. Dios es bien detallista.
many details, many commandments, many things. Ya las vimos. Volamos sobre Éxodo. Ahora volemos sobre Levítico. Les dije que íbamos a volar sobre Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros son desde Génesis, para los judíos son importantísimos. Ellos le llaman la Torah. Esa es la Torah para ellos. Levítico, ahora llegamos a Levítico, volando sobre Levítico. Vamos a ver, usted solo está volando sobre Levítico. Yo lo estoy llevando para que usted mire lo que tiene cada libro. El libro de Levíticos fue revelado en Sinaí durante el primer mes del segundo año de Éxodo, es decir, que todo este libro de Levítico fue la recopilación de lo que el Señor le reveló a Moisés en el Sinaí. Durante el primer mes del segundo año, en el primer mes, Dios reveló todo lo que está recopilado, los holocaustos, las ofrendas, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, las ofrendas expiatorias, las leyes de los sacrificios, la consagración de los sacerdotes de sus hijos, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nadab y Abiú, animales limpios, animales inmundos, la purificación de la mujer después del parto, las leyes acerca de la lepra, impurezas físicas, el día de la expiación, el santuario único, prohibición de comer sangre, actos de inmoralidad prohibidos, leyes de sanidad y de justicia, penas por actos de inmoralidad, santidad de los sacerdotes, santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes, aceite para las lámparas, el pan de la proposición, castigo de la desobediencia, consecuencias de la desobediencia, cosas consagradas a Dios. Todo esto desde Levítico fue revelado por Dios durante el primer mes, en el año segundo, en el monte de Sinaí y en el desierto de Sinaí. Algunas cosas fueron reveladas directamente en el monte Sinaí, otras en el tabernáculo, en el desierto de Sinaí. Algunas cosas fueron reveladas solamente a Moisés, otras a Moisés y Aarón, y otras solo a Aarón. ¡Chum! Ya vimos Levítico, ¿ves? Mire cómo estamos estudiando rápido. Ya sabemos lo que es Génesis, ya sabemos lo que es Éxodo, ya sabemos lo que es Levítico. Ahora vamos a dar un vuelo sobre Números. Números. Ahí va el helicóptero, pues. Luego el libro de Números hasta el capítulo 10. Censo de Israel en Sinaí, nombramiento de los levitas, censo y deberes de los levitas, campamentos y jefes de las tribus, rescate de los primogénitos, tarea de los levitas, todo inmundo es echado fuera del campamento, ley sobre la restitución, ley sobre los celos, el voto de los nazarenos, la bendición sacerdotal, ofrendas para la dedicación del altar, Aarón enciende las lámparas, consagración de los levitas, celebración de la Pascua, esta es la primera Pascua, el 14 del primer mes, la nube sobre el tabernáculo, y lo último que fue revelado en Sinaí, las trompetas de plata. Esto se hace haciendo uso de los subtítulos que la Sociedad Bíblica le colocó a todos los capítulos. Estos títulos que hemos leído no son parte del texto bíblico, son solamente títulos que los responsables de la Sociedad Bíblica, que agradecemos porque nos ayuda por lo menos a entender lo que dicen, pero esta es una primera mirada completamente panorámica para darnos cuenta y de cuántas cosas fueron reveladas en el monte Sinaí. Así que eso es una recopilación de todo lo que Dios mandó a su pueblo a hacer. Ahora, fíjense pues, después que ya entendemos todo eso, porque tenemos que entender todo eso para ser buenos estudiantes de la Biblia y poder entender qué es lo que Dios está esperando de nosotros los gentiles. Nosotros no somos israelitas. Bueno, Dios nos pone como israelitas espirituales. Hasta en eso, mire, todo espiritual, israelitas espirituales, judíos espirituales, ¿verdad? Porque si ya entendimos que todo lo de ellos es sombra, entonces nosotros tenemos que entender y nos van explicando. Por ejemplo, los judíos practican la circuncisión del prepucio. ¿Qué es para nosotros la circuncisión del prepucio? Que Dios circuncide nuestro corazón.
que tengamos un cambio de vida. Entonces, algunas cosas la tradición cristiana sí las traspasa bien, pero otras cosas no las traspasa bien. Entonces ahora vamos a que Dios revela su testimonio. No me quiero alargar mucho porque ya este es mi último mensaje para terminar el seminario. Estuvimos viernes, sábado y domingo, pero quiero decirle que por eso voy a acelerar para llegar al punto que quiero llegar, porque de esa manera entendemos. Dios revela su testimonio. Dios revela su testimonio. Y esto es lo que mucha gente no entiende. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Los 10 mandamientos. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la función de los 10 mandamientos para nosotros. Porque resulta que los 10 mandamientos Dios se los dio al pueblo de Israel, pero nunca se los dio con la intención de que los cumplieran. Cuando usted estudia la Biblia formalmente, con seriedad y con responsabilidad, usted se da cuenta que los mandamientos no los ha dado Dios para que usted los cumpla. Mire, que Dios le dé mandamientos a usted para que usted los cumpla es como que usted le diga a una vaca y le pregunte que si le gusta la música clásica. Usted puede ir a la oreja de una vaca y decirle, le pone música clásica y luego le pregunta, ¿te gustó la Quinta Sinfonía de Beethoven? Si esa vaca pudiera hablar, le diría, no sé qué estás diciendo. ¿Sabe cómo le diría? I don't understand. Usted le podría decir a un chango, quiero que actúes como un caballero. ¿Qué le contestaría el chango? I don't understand what you are saying. Oigan bien lo que estoy diciendo. La Biblia nunca fue dada con la intención de que la gente la obedeciera. Porque si no, usted no va a entender Romanos. Romanos dice que ninguno de nosotros puede cumplir la ley. Ninguno. Y alguien dice, bueno, entonces, ¿por qué Dios le prohibió a ellos todo eso? ¿Saben para qué se los prohibió? Para que lo hicieran. Dígale usted a un niño que no brinque en la banca, ¿qué va a hacer el niño? Allá en Ontario, en la puerta del edificio de nosotros, ahí había un árbol. Y todos los niños, al nomás salir de la reunión, todos se subían a ese árbol, parecían changos. Todos se subían a ese árbol. Y los diáconos, no se suban, no se suban, no se suban. Y un día dijo el hermano, no hacen caso, pastor. Le dije yo, prueba otra táctica. Pongo un rótulo ahí que todo el que quiera que se suba. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Entonces tal vez me cree lo que estoy predicando. Dios, cuando hizo al hombre, le dijo, no comerás de esto, le estaba diciendo, cómetelo. Por eso yo siempre le digo a las mamás, aprendan a decir no con la palabra, sin la palabra no. Pero tristemente la religión a todos les enseña puros nonos, no hagas esto, no hagas aquello, no aquí, no allá. ¿Y qué pasa con nuestras iglesias? Llenas de problemas. Porque el decirles que no... Mire, ese que Nancy Reagan se inventó no a las drogas, ¿qué ha pasado? Si yo te digo a ti que no hagas las cosas, te estoy diciendo hazlas.
No los muchachos mismos, ya me cansé de tantas veces que me dicen que no. Y cada vez que la mamá le dice no, más lo hace. Nosotros tenemos que inventarnos una fórmula de cómo decir no sin decir no. Mamá, ¿me das permiso para ir al cine? ¡No! En cuanto la mamá se duerme, se sale por la ventana y se va con el novio al cine. Hello, is anybody home? Mamá, ¿me das permiso para ir al cine? ¿Cuándo, mija? El sábado. Casualmente, mija, tengo un desayuno programado para ti. ¿Qué le dijo? Sin decir no. Fíjate, mija, que lo programé. Mira, ya hasta te compré tu ticket de I hope. I hope you can go with me. Dios revela su testimonio. Yo quiero que ustedes sepan que el testimonio de Dios, esos son los 10 mandamientos, eso es lo que es Él. Solo Él no miente, solo Él no adultera, solo Él no fornica, solo Él no mata, solo... Ah, hermano Carrillo, Él sí mata. Bueno, ahí hablamos después de eso porque está bajo otro contexto. Porque no vamos a enseñar la Biblia en una manera que no se pueda entender. Vamos a enseñar la Biblia bien. Pero el hecho de que Dios dio los mandamientos, que reveló su testimonio, es solo para 3 cosas. Para 3 cosas. Primero, y le estoy enseñando lo que la Biblia enseña. I'm teaching you what the Bible teaches. This is not my opinion. This is not my opinion. The 10 Commandments, the first function of the 10 Commandments is to know who is God. To know who is God. That's the first function of the law. The 10 Commandments. The second function of the law is to know who you are. The purpose of the law is to show man who is he. A sinner. A sinner, a fall being. We are fall beings. We are not angels. We are fall beings. Hombres caídos, mujeres caídas. Ni por más que te esfuerces puede ser bueno. Ni por más que te esfuerces. Siempre vas a fallar cualquiera de los 10 mandamientos. Ay, hermano Carrillo, yo nunca... Mire, una vez yo le dije, estaba hablando esto a una persona y me dice, hermano Carrillo, yo nunca he adulterado. Nunca. Yo nunca he engañado a mi mujer. ¿Estás seguro? Le digo. Are you sure? Porque la Biblia dice que si miras a una mujer y la deseas, que ya cometiste adulterio. ¿No has cometido adulterio nunca? Bueno, así, del acto. No, es que la Biblia no dice que el adulterio es acto de acostarse con una mujer, dice que la deseas en tu corazón. Eres un pecador. Y con solo un mandamiento que quebrantes, dice la Biblia que los quebrantaste los 10. Yo nunca miento. Ay, ¿no le has mentido a tu mamá? Yo nunca he robado. ¿No te robaste ahí unos centavitos un día que estaban mal puestos en la casa y que tu mamá después no los encontraba? ¿No le robaste? Tú eres una persona caída, eres un pecador. Para eso es la ley, para que sepas quién es Dios, porque Él nunca hace eso, para que sepas que tú eres buenísimo para hacerlo. Y la tercera función, the third function of the law, is to capture you. Para capturarte. La ley te captura. El policía se esconde porque te quiere capturar. Él es la ley.
Y donde dice 30, casi siempre tú vas a 35, 40. ¿Aló? La ley es para capturarte. 3 funciones de la ley. ¿Y qué es lo que quiere hacer el hombre caído? Cumplirla. Y Dios le dice, no puedes. Sí puedo. Cuando vino Moisés y le dijo, dice papá que hay que hacer esto, esto y esto, ¿qué contestaron ellos? ¡Podemos! Mentirosos. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Por eso es importante que entendamos que Dios reveló su testimonio. Cuando la gente entiende lo que estoy hablando, entonces empieza a entender la Biblia. Entonces va a empezar a entender las epístolas de Pablo. Entonces va a entender toda la enseñanza de lo que Dios está esperando de ti. Porque Dios sí está esperando algo de ti. Claro que Dios está esperando algo de ti. ¿Sabes qué está esperando Dios de ti en el Nuevo Testamento? Que vivas la vida de Cristo. Porque es el único que puede cumplir la ley. Pero eso no es terapia. Eso no es gimnasia espiritual. Ay, es que voy a procurar ser bueno. Ay, es que yo estoy tratando de ser bueno. That's trash. Eso es basura. Tú no puedes ser bueno. Tú no puedes ser bueno. Yo no puedo ser bueno. Por eso Pablo llegó a un punto y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros somos un muerto cargando a otro muerto. La gente se cree demasiado, hermano. La gente es orgullosa. 4 días y apesta cuando se muere. 15 días y está lleno de gusanos. Nosotros cometimos un error, nosotros pecamos. Ponme ahí Romanos 3:23, my dear helper. Y no vayan a creer que estoy enojado, ¿eh? Parezco enojado, pero no estoy. Mire cómo dice ahí este versículo. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿De qué están destituidos? ¿Y usted sabe lo que es la gloria de Dios? La expresión. La gloria de esa luz, la gloria de la electricidad, ahí está expresada. Mire, esa es la gloria de la electricidad. Es alumbrar. Esa es su gloria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios te creó a ti, fuiste glorioso, Él te creó bien, pero pecaste, caíste. Y no te estoy diciendo que caíste en el Edén. Tú eres un espíritu que está puesto en este cuerpo, se llama corporificación. Somos espíritus corporificados, pero nosotros estuvimos en la presencia de Dios antes de venir aquí, porque somos espíritus. Y allí perdimos la gloria, porque Él nos creó gloriosos. Hermano Carrillo, ¿y de dónde sacó usted eso? ¿Acaso no creó glorioso al diablo? ¿Y qué pasó con el diablo? Cayó. ¿Acaso no creó glorioso los ángeles? ¿Y qué pasó con los ángeles, dice la Biblia? Cayeron. ¿Acaso no hizo glorioso al hombre? ¿Y qué pasó con el hombre? Cayó. Por eso decía un maestro de nosotros, se me hace que todo lo que Dios crea es ruin. No, no creas. Es la soberanía de Dios. Dios no tendría otra manera. Si no te hubieras vuelto ruin, Él no tendría manera de mostrarte su amor. Él lo que quiere es mostrarte su amor, pero Él quiere que entiendas el propósito. You have to understand the purpose of God. God loves you. Y así hizo el plan Él. Cuando puso a Adán, Él ya sabía que Adán iba a pecar. Claro que sabía. Si no, Él no fuera Dios.
Es más, si le dijo no, era para que lo hiciera, ya lo descubrimos. Pero, el Señor tiene misericordia. Él te crió, Él te corrompió, pero Él te restaura. Así que no hay pérdida, solo es que le creas. The only thing that you have to do is believe God. If you believe God, you have eternal life. Yo ya terminé.